Amigos, ¿cómo van? Hoy quiero presentarles este kit de fotografía de Honor. Lo lanzó la compañía para el Honor Magic 8 Pro. Es un kit de fotografía profesional y con esto esta compañía asiática se mete con todo en esta parte de fotografía más teléfonos móviles. Aquí les voy a contar algunos de sus secretos, sus características, cómo funciona y demás. Este kit de fotografía está compuesto por varios elementos y te los voy a mostrar en este momento. Aquí vamos a tener este lente que nos permite pues todos los acercamientos, lo podemos adaptar, lo podemos quitar y poner a través de este botón y lo podemos insertar. También vamos a tener el grip, este grip que es magnético, fíjense que se adapta de esta forma a la parte de atrás de nuestro teléfono y lo podemos poner tanto en modo horizontal. Aquí está funcionando perfectamente y también lo podemos quitar y poner para que se ajuste de modo vertical. Ahora, cuando yo lo tengo acá en mi mano, pues se siente bastante cómodo, lo podemos mover y esta parte magnética realmente se siente bastante fuerte porque cuando ya lo tomamos, fíjense que no se mueve para nada. Está bastante resistente y eso pues es lo que uno buscaría de un accesorio como estos, que me den esa facilidad y esa movilidad. Ahora, tengan en cuenta una cosa y es que esto pues está con un case. Este case es el que nos permite adaptarlo al teléfono móvil. Acá el Magic 8 Pro, acá lo ponemos, este es solo el telefonito y acá lo ponemos y lo adaptamos para que se ajuste completamente y que en este caso pues ya tengamos la posibilidad de tomar las fotografías con nuestro lente. En esta parte de acá del grip, varios aspectos. Este es una rueda para seleccionar el modo que queremos, fotografía o video, ya se los voy a mostrar. Este es para activar el zoom. Adicional a ese tenemos para obturación y en este caso vamos a tener otros dos botones. En esta prueba que estábamos haciendo realmente no nos estaba funcionando tan bien porque en teoría acá este es un botón de encendido y apagado, pero pues la idea con esto es que podamos o en este modelo podemos acceder a las fotografías que ya hemos tomado en nuestro teléfono. Una buena opción. Además tengan presente una cosa. Este es un lente extensible, un telefoto extensible de 2.35 aumentos. Es este lente y esto lo que nos da, lo que le da al teléfono es un zoom de 85 milímetros que va hasta un lente de un zoom efectivo de 85 milímetros hasta 200 milímetros. Vamos a probarlo porque basta de tanta carreta. Ahora, fíjense ustedes que aquí tenemos el modo foto. Voy a la rueda de acá y fíjense cómo voy pasando de video a foto. Y aquí vamos a este modo de stage, que me parece mejor ponerlo en el modo foto. Y acá lo tenemos. Vamos a ver que el zoom se activa y en este caso presionamos y vamos avanzando, avanzando, avanzando. Y acá tenemos todos los aumentos. Por supuesto, vamos a tener ahí una mezcla de zoom óptico, zoom digital, con lo cual no tenemos toda la calidad en todo momento. Ahora, lo que les decía es que cuando presionamos uno de estos botones, pues vamos a ir a las fotografías capturadas, a la galería de fotos. Y en este caso vamos a ir también pasando acá y volvemos aquí a la cámara de fotos. Hagamos una prueba en este caso. Fíjense que aquí estamos con esta parte, con este modo en 200 milímetros y vamos a ir acercando con nuestro zoom. Vamos haciendo varias fotografías y nos vamos acercando a lo que nos muestra al fondo. Vamos a ver posteriormente los resultados. Fíjense que arriba a la izquierda nos muestra un mapita en el cual nos permite ubicarnos bien a través de la estabilización que tiene nuestro teléfono. Vamos a ver acá, nos permite un poco estabilizar, creo que ya lo teníamos en su máxima expresión y ahora vamos a ver los resultados. Fíjense esto, bueno, ahí lo mejora un poco, mejora el resultado, este quedó movido. Aquí vamos a mirar,
En este caso, fíjense las letras, fíjense que esto lo vemos muy bien, o sea, está bastante claro y definido, pues tiene cierto movimiento, porque es que pues realmente mantenerlo ahí sobre las manos es bastante complicado. Pero fíjense esto, algo importante que lo estoy recordando, este grip tiene el punto de para insertar un trípode, y que de esta manera tú puedas tener muchísima mayor estabilidad. Ahora fíjense que la que tomábamos era esta. La idea es que ustedes vean dónde está esto. Esto está lejísimo, está a unos 15 metros aproximadamente en la parte superior, mientras que acá lo que estamos viendo, el resultado, pues se ve bastante cerca y con una buena calidad. Es un resultado interesante para este kit de fotografía de Honor, que lo están presentando aquí. Recuerda que tiene no solo el grip, también tiene el lente, también tiene el case. Esto funciona para este teléfono, que es el Honor Magic 8 Pro, pues lo están presentando y se convierte pues en un accesorio interesante para tu teléfono. ¿Qué opinas? Entonces, ¿qué opinan de este super lente? Me parece que está interesante la propuesta. Hay algunas cosas que no estaban del todo adecuadas, del todo pulidas, pero sin embargo es una muy buena apuesta de Honor para meterse en este tema de fotografía integrada con teléfonos móviles. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, activar notificaciones, también darle like, comentar, por supuesto compartir, y también no olviden visitar todas las redes sociales y follow.co. Nos vemos en una próxima. Chao, chao.